se llaman el turismo y el impulso de España. Estimado presidente de la Junta de Andalucía, autoridades académicas, representantes del sector turístico, secretario de nuestro Consejo, querido Álvaro, queridos participantes, señoras y señores. Estimado presidente, en primer lugar, gracias por acompañarnos en este emblemático enclave del turismo nacional, que es San Lorenzo del Escorial. Usted, además, es el presidente de la autonomía más extensa y variada en espacios y áreas turísticas de nuestro país. Andalucía, además, destaca como el líder en el sector turístico si hablamos del mercado nacional. Hablamos de una región que además cerró el 2019 con un récord histórico en resultados, ¿no? Con 32,5 millones de visitantes o de turistas, y donde el turismo nacional, como he dicho antes, fue uno de los artífices de ese éxito, sin por supuesto despreciar el turismo internacional, que es tan importante sobre todo para la diversificación y la desestacionalización del turismo. Pero como todos bien saben, y hemos estado hablando a lo largo de este día y medio, llegó la pandemia. Y en el 2020, como hemos dicho esta mañana y ayer también, llegó la crisis, una crisis histórica para todo el sector turístico mundial. Es decir, ya no estamos hablando de unos ni de otros, sino para todo el sector turístico mundial. La verdad es que en el 2020 sufrimos, y es verdad que Andalucía, quizás por algunas acciones que hizo muy acertadas, y además porque el mercado nacional era tan importante, fue de las autonomías que se salvó un poco. Tampoco se salvó mucho, pero se salvó un poco. Este verano, por supuesto, será mejor que el año pasado, pero es verdad que va a seguir siendo un verano difícil, con muchos interrogantes, donde hacer predicciones en estos momentos es complicado. Tenemos buenas noticias de repente del mercado inglés, pero de repente el mercado alemán o francés nos dicen que nos recomiendan venir a España. La verdad es que mientras estemos en una situación de incertidumbre va a ser difícil, porque una de las cosas que pide el sector turístico, nuestro sector, es seguridad. Y siempre y cuando haya dudas de seguridad es difícil. También es verdad que, como se ha dicho esta mañana en una de las mesas redondas, donde el decano de medicina nos contaba que hay que cambiar de métricas, que hay que cambiar de visión y que hay que ser prudentes. Y que él estima que en un espacio de tiempo corto toda la población, al menos de España, no podemos hablar de otros países donde la enfermedad sea diferente, pero en España estará casi toda la población vacunada. Y es verdad, como usted acaba de decir, que lo he oído en los medios de comunicación, y además Andalucía va por encima de la media nacional, por lo cual en breve tendremos esa inmunidad, ¿no?, total que solicita. Y por último, decirle que el sector está agradecido, y hablo en nombre de todo el sector turístico, de las acciones que han tomado para revitalizar este castigado sector. Es decir, darle las gracias, por ejemplo, por la creación de los bonos turísticos que hizo en Andalucía. El fondo era importante, pero la forma era todavía más. Era un momento dificilísimo donde el sector estaba hundido, y Andalucía salió al rescate del mercado nacional, ofreciendo el famoso bono turístico para todos aquellos que se quisieran quedar a tomar vacaciones en Andalucía. También gracias por el plan de choque para reflotar el sector turístico, esos famosos 300 millones, que estoy seguro que va a ayudar. Y también gracias por las ayudas al empleo que está dando Andalucía, porque la verdad es que si los ERTEs han sido imprescindibles y sin ellos no sé qué habría pasado, también las comunidades han tenido mucho que decir para ayudar. Así es que solo decirle que con todas estas acciones estamos seguros que Andalucía va a superar los 20 millones de visitantes que usted ha pronosticado, ese 55%, y además que sepa que todo el sector turístico está agradecido y está a su disposición para todo lo que necesite. Muchas gracias, y le doy la palabra al secretario del Consejo, Álvaro. Muchas gracias, presidente. Presidente de la Junta de Andalucía, presidente del Consejo Social, autoridades, asistentes a las jornadas, estudiantes. Quizás sería innecesario presentar a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ya que es una destacada personalidad en la política española, sobradamente conocida, que llegó al Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, en el año 2019. Nació en Barcelona en 1970, ciudad a la que sus padres emigraron en busca de oportunidades laborales. A los pocos meses de su nacimiento,
Su familia regresó definitivamente a Málaga. Está casado y tiene 3 hijos. Es graduado en Protocolo y Organización de Eventos y máster oficial en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos, así como ha cursado el programa de Liderazgo para la Gestión Pública en IESI. Muy joven, sus inquietudes políticas le llevaron a militar en las nuevas generaciones del Partido Popular, siendo en 1993 presidente de esta organización en Málaga. En 1995 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Málaga, encargándose de la Concejalía de Juventud y Deporte y de los distritos de Puerto de la Torre y Campanillas. Compaginó la política municipal con la autonómica como diputado durante la 5ª legislatura del Parlamento de Andalucía, donde fue secretario de la Comisión de Asuntos Sociales y portavoz de Juventud. En 1995 fue elegido presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía, hasta ser elegido en 1997 presidente nacional de esta organización juvenil hasta el año 2001. Igualmente ha desempeñado responsabilidades en la Dirección Nacional del Partido Popular como secretario ejecutivo de Nuevas Tecnologías, secretario ejecutivo de Política Municipal, secretario de Política Local y coordinador de Política Autonómica y Local. Diputado en el Congreso desde 2000 a 2011, año en el que fue nombrado secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Desde esta Secretaría de Estado impulsó importantes iniciativas para fortalecer el estado del bienestar y avanzar hacia una sociedad de igualdad de oportunidades, como la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia y el Plan Nacional para la Inclusión Social. De mayo de 2014 a septiembre de 2017 fue senador por designación de la Comunidad Autónoma de Andalucía y es diputado en el Parlamento de Andalucía desde mayo de 2015. Está en posesión de distintos reconocimientos y galardones por su labor y destacan entre ellos la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica. Hasta aquí su biografía oficial. Permítanme recordar algún aspecto del presidente de la Junta de Andalucía en su etapa más juvenil. Tuve la suerte de conocer a Juan Manuel Moreno cuando era todavía una persona, si no anónima, casi anónima. Ya entonces destacaba por su gran cordialidad, su temprano compromiso político, la preocupación por la vida de sus conciudadanos, su liderazgo y su capacidad de hacer equipos de trabajo, así como su responsabilidad en los asuntos sociales y siempre su profunda pasión por su tierra, Andalucía. Desde luego eran buenos miembros para llegar a donde llegó, siendo presidente de la Junta de Andalucía en la actualidad. Y sin más, vamos a darle la palabra, vamos a escucharle, que para eso estamos todos aquí, en su conferencia que titula Las diversas potencialidades del turismo en España. Así que, presidente, muchas gracias por estar aquí. Estamos esperando escuchar. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me van a permitir ustedes que evidentemente me consuma al menos unos minutos en agradecerle especialmente a Álvaro, que ha sido el último, el que ha hecho mi presentación, y agradecerle sus amables palabras, ¿no? Amables palabras que sin duda alguna son fruto de una antigua amistad. Yo he tenido la suerte de coincidir con él también hace algunos años y a pesar de nuestra exuberante juventud, Álvaro, estamos los dos maravillosos. A pesar de eso pude aprender mucho de él porque siempre ha tenido no solo la solvencia intelectual, que es algo inherente en él, y la capacidad de incorporación de conocimientos permanentemente, sino también has tenido inquietud por lo que pasa a tu alrededor en distintas facetas, ¿no? Y por eso para mí es un placer el poder coincidir hoy contigo aquí y además me ha sido una gratísima sorpresa. Esperaba verte, pero verte de nuevo ha sido siempre muy positivo. Agradecer también al presidente del Consejo, agradecer también y al director del curso y al rector, que ha tenido que marcharse. Agradecer a todos pues la amabilidad que habéis demostrado pues invitándome a estos cursos de verano, que para mí siempre es un motivo, como digo, de mucha satisfacción y de muchos recuerdos, ¿no? Porque hace tan solo unos minutos estaba hablando con ellos, ¿no? Y con el propio rector, que yo he tenido la suerte no solamente de venir, como venís muchos de ustedes, para oír, para compartir como alumnos, sino también incluso como director de algunos de los cursos que se ha dado en el propio Escorial, ¿no? Y por eso son muchos los recuerdos que me vienen ahora a la cabeza, recuerdos pues desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de los conocimientos. Creo que estas fórmulas de las escuelas de verano, que ahora se han multiplicado y donde prácticamente ya no solamente las universidades, sino que todo el mundo hace escuelas de verano,
de verano, centros privados, públicos de todo tipo, pero que es una fórmula que fue precisamente la Complutense la más pionera en ella y que ha sido una fórmula de éxito. Y es una fórmula de éxito porque en este ambiente es donde uno puede compartir opiniones, compartir ángulos de visión sobre un mismo problema. Cuando uno comparte y contrasta, pues evidentemente puede aprender. Y cuando uno aprende y escucha, pues después puede proponer, ¿no? Y especialmente a los que tenemos la importante responsabilidad pública, el tener la capacidad de proponer cosas que sean acertadas, fruto del diálogo, del encuentro, a veces de los desencuentros, pero fruto del contraste, siempre es tremendamente positivo. Por tanto, yo siempre con máxima humildad he venido a estos cursos y siempre he salido con una lección aprendida, con una visión sobre un problema distinta a la que traía, o incluso siempre también con nuevas amistades, nuevos conocidos, que a lo largo de mi vida siempre han sido positivos, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de que se me invite a este café coloquio sobre la diversidad de las potencialidades del turismo en España, ¿no? Bueno, antes de nada, hay algunas cosas que son obvias, ¿no? Y ustedes, me imagino que todos son conocedores de esta industria, me van a permitir que yo le llame industria, aunque no sea el término exacto, ¿no? Pero sí que utilizar ese término nos permite ponerla en valor, porque el turismo en muchas comunidades autónomas de España tiene más peso que el sector industrial clásico. Por tanto, a la hora de vincular las políticas del ámbito productivo, permítame ustedes que lo coloque en el sector de la industria, para darle el realce, la importancia en un país como el nuestro, que está ha sido segunda potencia del mundo turística, segunda, tercera, pero que es una de las grandes potencias del mundo. Bueno, mi comunidad autónoma, como todos ustedes saben, y tan amablemente ha introducido, somos una de las grandes potencias también turísticas. Tuvimos un año 19 de récord. Bueno, yo creo que el año 18-19 fue muy bueno en prácticamente toda España, en Andalucía también. Superamos los 32 millones de visitantes, 32 millones y medio. Supuso casi un 6% más que el año 2018. Y además supuso el 2019 unos ingresos por valor de 22.640 millones de euros. Para que sepamos de qué estamos hablando, de cuánta riqueza puede crear. Y si lo trasladáramos al número de ocupados, pues esa incidencia del turismo en el año 19 supuso para Andalucía 424.500 ocupados. Un 6,3 más que el año anterior, supondría casi medio millón de ciudadanos, o sea, de personas ocupadas. Por tanto, cuando hablamos de turismo, estamos hablando de empleo, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de progreso, estamos hablando de presente y futuro, ¿no? ¿Qué pasó con el COVID? Pues evidentemente lo que ha pasado en el conjunto de España, hubo un parón, y solo por dar, después ya hablaremos del COVID final cuando lleguen las preguntas, pero simplemente para que sepamos el impacto que tuvo. En Andalucía pasamos de 32,5 millones de visitantes a 13.350.000 visitas, o sea, descendimos casi un 60% en un año. Ninguna industria está preparada para eso. Evidentemente el sector turístico, hotelero, de restauración está preparado para años más buenos y años más malos, donde hay descensos de un 5, un 6%, donde cuando ha habido momentos de crisis, de cierta recesión económica, pero nunca está preparado para que de un mes a otro caiga un 60%. Por tanto, el impacto en muchas de esas empresas, porque no habían previsto, porque era difícil de prever una situación como una pandemia, ha sido terrorífico. Por dar algunos datos también económicos, supuso la pérdida de más de 8.400 millones de euros de ingresos a la comunidad autónoma y la pérdida de 353.000 puestos de trabajo. 353.000 puestos de trabajo. Son datos que tenemos que tener muy presentes para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Si me permiten ustedes hablar de turismo, el turismo es mucho más que el turista, ¿no? Para que nos entendamos, el turismo primero tiene un impacto en la realidad social de un país, de una comunidad o de una ciudad. Yo puedo poner el ejemplo de Andalucía o el ejemplo personal de mi ciudad, Málaga. La Málaga de los años 50 nada tiene que ver con la Málaga de los años 70 o con la Málaga de los años 1965. Y la pregunta es decir, y ya no me refiero solo al impacto económico, sino la pregunta es, ¿qué sucedió, por poner un ejemplo, en la ciudad de Málaga y en su costa, especialmente la Costa del Sol, para que hubiese un cambio de mentalidad del malagueño de 1950 al malagueño de 1965-1970. Pues ese cambio de mentalidad tuvo mucho que ver con absorber por el impacto cultural que supuso que vinieran suecos, que vinieran ingleses, franceses, alemanes,
todo ese flujo de conocimiento, todo ese flujo de cultura, todo ese flujo de personalidades, todo ese flujo hizo que la sociedad malagueña evolucionara. Y evolucionara hacia un modelo de sociedad mucho más abierta, mucho más cosmopolita, mucho más permeable, una sociedad, por tanto, en términos sociológicos, mucho más moderna, más avanzada de lo que era en esa época. Incluso introdujo cierta mentalidad empresarial. Pues, señores que se dedicaban a la pesca de buena primera empezaron con sus barcas a dar paseo por el mar, o sus casas de pescadores empezaron a alquilarlas a los turistas. Empezó a haber una pequeña revolución en la propia mentalidad de muchos ciudadanos. Por tanto, hablar del turismo en un país como España es también hablar de una evolución social y sociológica por el impacto que ha tenido decenas de millones de visitantes, cada uno con su personalidad, cada uno con su lengua, cada uno con sus rasgos, cada uno con su manera de ver el mundo. Eso por un lado. Lo segundo, todos aspiramos a lo mismo en el ámbito turístico. El turismo, todos aspiramos a un turismo de excelencia, un turismo de calidad, ¿no? ¿Por qué decimos el turismo de calidad? Porque el turismo de calidad es el que más valor añadido tiene, ¿no? Es el que más dinero deja, ¿no? Pues todos queremos el turista, pues evidentemente que viene con muchos recursos, que gasta desde el minuto 1 hasta que se marcha, ¿no? Pero para conseguir ese turismo de excelencia tenemos que buscar una visión del turismo como un conjunto. Para que haya un turismo de excelencia no solamente hace falta que haya, evidentemente, hoteles excepcionales y entornos excepcionales, que por supuesto los tiene que haber. Para que haya un turismo de calidad tiene que haber muchos sectores, muchos servicios complementarios. Servicios que tienen que funcionar muy bien. De nada va a servir que tengamos un gran hotel o unas zonas naturales maravillosas si, por ejemplo, no hay seguridad, si no hay una percepción de seguridad del turista. ¿O es que alguno de vosotros, cuando habéis viajado fuera y por algún momento habéis tenido la sensación de inseguridad, qué os pasa? Os sentís incómodos. Y nadie que dedica una inversión de su dinero, de sus ahorros, a pasárselo bien, quiere ir a ningún sitio donde no se lo pueda pasar bien. Con lo cual, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, la sanidad, por ejemplo, los transportes, en definitiva son unos complementos que hacen que funcione y que se tenga una visión general, por así decirlo, de que es un destino, pues, especial, ¿no? Al mismo tiempo que todo eso, de lo que yo estaba comentando, hay que trabajar muchas cosas, ¿no? En España hemos evolucionado todos mucho, ¿no? Y en Andalucía mucho. En Andalucía empezamos con un turismo que era de sol y playa, tenemos casi 1000 kilómetros de litoral, somos la única comunidad autónoma, la única región de Europa que tiene dos fachadas, una atlántica y otra mediterránea, con todo lo que las combinaciones tan atractivas que supone tener dos mares, un océano como el Atlántico y otro como el Mediterráneo. Pero ese turismo no era suficiente. Ese turismo que llegaba prácticamente a finales de junio y que se marchaba a mediados de septiembre, evidentemente era muy intermitente y era incapaz de mantener una industria que necesita mantener unos puestos de trabajo, un nivel de producción que hasta ahora no se había conseguido. ¿Qué empezó a desarrollarse? Pues otro tipo de turismo. Empezamos a desarrollar, y además en estos 2 años y medio llevo al frente del gobierno andaluz, hemos metido una marcha más. Ahora ya no hablamos del turismo de sol y playa, ya hablamos de turismo de interior, de un altísimo valor cada vez más, y lo hemos podido comprobar el verano pasado, cuando los ciudadanos tenían miedo a ir a las playas o tenían miedo a ir a las zonas donde hay muchas aglomeraciones de personas, escaparon al interior, ¿no? Y tener capacidad, ¿qué significa? Volvemos a lo de antes, el turismo interior no solamente tener una casa chula que tú puedas alquilar, tiene que tener buenos accesos, tiene que tener también buenos servicios, tiene que tener agua, luz, tiene que tener internet, tiene que tener comunicación, tiene que tener información, si va a un parque natural tiene que tener un centro de interpretación para que te lo expliquen, tiene que tener cobertura para personas, por supuesto, y servicio para las personas con discapacidad, tiene que tener ocio para zonas infantiles, tiene que pensar siempre en todo el que va a viajar, en todos los componentes y características. Hemos ido desarrollando ese turismo con otro turismo sostenible, creciendo, hay un turismo sostenible por el que cada vez apuesta más ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que quieren instalaciones hoteleras que sean claramente sostenibles. Hemos apostado por un turismo gastronómico, es una cosa que lo hemos notado en todos los rincones de España. Muchos ciudadanos visitan o viajan exclusivamente por el placer del paladar, y eso es muy importante. El turismo patrimonial,
fundamental, el turismo enológico, y en este caso de Andalucía, oleícola, que también nos permite con nuestros aceites, el turismo incluso astronómico. Fíjense ustedes, Canarias también lo está experimentando y nosotros también lo estamos experimentando en uno de los picos más altos de la península. En definitiva, al turismo ya no le podemos poner los apellidos que clásicamente se le ponía, ya el turismo es mucho más, ambiciona mucho más porque quiere ser, evidentemente, quiere tener una oferta, quiere tener una demanda que sea los 365 días del año y que cubra prácticamente cualquier necesidad de persona que quiera pasar su tiempo, su ocio o su curiosidad. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Desde Andalucía hemos aprendido en las técnicas habituales no son suficientes. Hasta ahora habíamos unas técnicas que eran de promoción de los mercados emergentes, la famosa feria, eran acciones promocionales que siguen siendo interesantes, pero que hay que complementarlas con algo humano. Y por tanto hemos apostado por implementar el potencial de lo que son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos ofrecen una oportunidad también para el turismo y hoy el Big Data ofrece un enorme caudal de información de cada potencial cliente, que eso vale su peso en oro. Su peso en oro. Saber cuál es tu cliente, tener información de tu potencial cliente, ¡wow! Porque tú ya puedes personalizar tu oferta, puedes agradarle a él, le vas a hacer casi un traje a medida. Y por tanto, se puede y se debe personalizar cada oferta. Ese es el turismo, yo me voy a decir del futuro, es casi el del presente. Es que a mí me gusta el turismo de aventura. Bueno, yo sé que te gusta el turismo de aventura, a mí me gusta el de montaña, a mí me gusta el subacuático, a otros le gusta el turismo prácticamente, como digo, personalizado. Y además hay que acertar con los gustos, sabiendo motivar a cualquiera de los turistas potenciales. Claro, si yo sé lo que a ti te gusta, yo tengo muchas más posibilidades de acertar en lo que a ti te gusta y por tanto te voy a seducir y te voy a atraer hacia el objetivo que yo tengo, ¿no? Andalucía está bien posicionada en esa carrera por aprovechar las herramientas que son herramientas ya no de futuro, son herramientas de nuestro tiempo, para que dar ese salto no solamente de cantidad, que lo necesitamos, sino, me parece mucho más importante, un salto de calidad que nos permita acaparar nuevos mercados y consolidar nuevos mercados. Innovación, tecnología, emprendimiento, en definitiva, repensar a lo grande para trazar estrategias a corto y medio plazo con la que acelerar nuestro salto del turismo, que hasta ahora ha sido un turismo de corte tradicional, por llamarlo de alguna manera, a uno de vanguardia mucho más puntero, que tiene que ser hijo de su tiempo, que es el tiempo que estamos en el siglo XXI. Por tanto, estamos en un turismo que ya, incluso algunos llaman turismo de laboratorio, ¿no? Pero es verdad que este turismo ha evolucionado y todos nos debemos evolucionar. Segundo tema que yo quiero comentar, y concluyo en breve para que podamos entrar en las preguntas. La cualificación, importantísimo. La profesionalidad es clave. Volvemos a lo de siempre. De nada sirve que tengamos grandes establecimientos hoteleros y de restauración. Cuando tú pides una caña, esa caña tiene que estar bien servida. Cuando tú pides un plato, ese plato tiene que estar limpio. Cuando te sirven en una mesa, tiene que estar perfectamente servida. Todo eso necesita una formación y una cualificación para el empleo. El hecho de que las escuelas de hostelería, y se apueste desde las propias instituciones públicas en fomentar escuelas de hostelería de alto nivel que generan un alto valor añadido, es fundamental. El hecho ya no es como antes, no, es que yo estaba recogiendo aceitunas en Jaén y yo ya tengo la espalda y estoy harto de estar variando aceitunas y me voy a servir cañas a la Costa del Sol. Eso ya no vale. Eso no vale para el turismo que nosotros queremos. Me parece magnífico que cualquiera, he puesto el ejemplo porque es muy clásico en Andalucía, ha habido un corrimiento de jóvenes que han buscado nuevas oportunidades en el sector servicio y el turismo y la han encontrado en la costa. Y muchos de ellos, antiguamente, pues pasaban prácticamente de la agricultura al turismo casi sin formación, le daban una pequeña aplicación. Bueno, pues eso ya no nos vale. Ahora hay que hacer una transición y una formación. Y además, desde el punto de vista de la formación profesional en Andalucía, hemos empezado a introducir nuevos módulos, e incluso desde las propias universidades, para que el nivel sea de alta cualificación. Porque esa alta cualificación es lo que nos permite apostar otra vez por ese turismo de excelencia. El objetivo final es, como digo, cantidad y calidad, y sobre todo calidad. Por supuesto, todo esto hay que acompañarlo por el caso de cada uno tiene su riqueza, ¿no? En Andalucía pues tenemos pues ya 3 parques nacionales, tenemos 22 parques naturales,
tenemos nieve, tenemos desierto, tenemos, como decía, fachada atlántica y del Mediterráneo, tenemos montaña, tenemos patrimonio, el monumento más visitado que hay en España está en la Alhambra, que está en Andalucía. Tenemos muchas cosas que nos puede contribuir bien utilizadas y bien segmentadas para mantener 365 días al año un turismo muy interesante interior. Podemos hablar de mucho más turismo de fin de semana, turismo de corte urbano, el turismo de congreso, el turismo museístico, el turismo de shopping, el turismo de compra, que es otro turismo creciente. Todo está interrelacionado y todo tiene un alto valor añadido que hay que saber segmentar, que hay que saber cuidar, que hay que saber proteger, que hay que saber definir, que hay que saber, en definitiva, ponerlo en valor. Es verdad que la pandemia, lo decía al principio, ha dado un palo monumental al sector turístico prácticamente en el conjunto del planeta, porque cuando no hay movilidad, pues evidentemente sale muy resentido. En Andalucía un poquito menos porque somos líderes en turismo nacional, habitualmente lo hemos sido, y ha aguantado con el turismo español una parte importante de su segmento, pero sigue, por ejemplo, la Costa del Sol sigue muy dañada, la falta de presencia franceses, alemanes, nórdicos y especialmente británicos, ¿no? Desde Andalucía, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues antes lo estaba explicando, hemos intentado por todos los medios salvar al turismo, ¿no? Hicimos un plan de choque con 300 millones de euros, que oye, para el esfuerzo de la comunidad autónoma ha sido muy importante. En apenas 2 meses, en abril-mayo de este año, la Junta de Andalucía ha puesto ayuda al sector turístico por valor de otros 288 millones de euros, en las que las convocatorias se han recibido unas 45.350 solicitudes, que ya han sido muchas de ellas actualizadas, ayudas directas de 3.000 euros para empresas de turismo activo, casas rurales, guías turísticos que también han accedido, agencias de viaje, ayuda para entidades locales, ayudas para la hostelería, ayudas también para el trabajador por cada empresa, 505 euros, los ERTE, que también nosotros hemos contribuido, también ayuda de 202 euros para trabajadores en ERTE que se empezaban a pagar este mes. En definitiva, nunca en la historia de Andalucía se había puesto tanto dinero en el sector turístico en un espacio tan breve de tiempo. Jamás se había movilizado tantos recursos económicos para salvar a un sector como se ha hecho en el ámbito de Andalucía, ni ninguna otra comunidad autónoma lo ha hecho. Asimismo, hemos adoptado importantes reformas legislativas, porque al final hemos intentado adaptar lo más rápido al sector. El nuevo modelo de clasificación hotelera, por ejemplo, que es una clasificación hotelera por punto, ha activado más de 2.500 millones de euros en inversión. Simplemente esa modificación legislativa, que era un cuello de botella para esa clasificación hotelera y que ha despejado un horizonte. El decreto de ley de modernización hotelera que se aprobó la semana pasada, con una ampliación de la edificabilidad entre un 15 y un 20%. Es que darle un 20% de edificabilidad a muchos hoteles es salvarle la vida, y siempre manteniendo la armonía arquitectónica y, por supuesto, la protección del medio natural, ¿no? O la puesta en marcha del seguro internacional que asume la Junta de Andalucía, que al final es trasladar seguridad al turista que viene, evidentemente, que viene a Andalucía. Nos hubiese gustado que se bajara el IVA turístico, lo han hecho algunos de nuestros competidores, el caso de Portugal, que es un gran competidor turístico, un enorme competidor turístico, cada vez con un potencial creciente, y donde ha hecho un esfuerzo bajando el IVA que evidentemente repercute en el cliente y hace que sean más competitivos por parte de ellos. En definitiva, por ir concluyendo, en Andalucía, como en el resto de Europa, yo diría en el resto del mundo, estamos todos intentando impulsar nuevos modelos turísticos. Se me ha olvidado uno más, otro apellido más, el turismo deportivo, muy importante. Por ejemplo, nosotros hemos recuperado un estadio, que es el Estadio de la Cartuja, y lo hemos hecho sede de la Eurocopa y sede de España. ¿Qué ha supuesto eso? Todo el mundo dirá, bueno, pues tampoco es... Bueno, pues son 215 millones de euros de impacto ha tenido que la ciudad de Sevilla haya sido sede de la Eurocopa. 215 millones. Imaginaros el hostelero, la restauración, mueve mucha gente la UEFA y de muy alto nivel económico, más las aficiones, más, a pesar de que apenas podían estar en el estadio un 16%, ¿no?, dentro de los 62.000 plazas que había, ¿no? Pero todo eso ha sido un revulsivo. El turismo deportivo también es un revulsivo, depende de qué tipo de turismo, qué apuesta quiere hacer, qué segmento, hay miles de segmentos. En definitiva, hay tantas cosas, tantas oportunidades como imaginación tengamos y capacidades tengamos para ponerlas en marcha. Y ese es el objetivo que nosotros nos estamos marcando, recuperar cuanto antes
El turismo en Andalucía, las previsiones para el futuro son más optimistas que el año pasado, evidentemente, pero ni mucho menos recuperamos la tendencia del año 19, ¿no? Esperamos que ya en el 22 sí lo podamos recuperar. Esperamos recibir más de 9 millones de turistas entre julio y septiembre, lo cual es una cifra pues ya positiva. Cerrar el año con 20 millones de turistas, lo que supondría en torno a un 55% más que el año anterior, ya fue un salto porque es más de la mitad del año anterior, pero todavía estamos lejos, ¿no? El 86% de nuestra oferta está operativa este verano, o sea, que significa que toda nuestra planta hotelera, todo nuestro servicio está prácticamente, salvo un 14%, que es de un segmento muy determinado, que ha hecho las cuentas y no ha decidido no abrir, y esperamos un grado de ocupación en los hoteles para los meses de julio, agosto y septiembre, en el litoral por encima del 70%. La noticia positiva para nosotros ha sido que el mes de julio el Reino Unido ha eliminado la cuarentena a los residentes, lo cual estoy seguro va a dar un enorme respiro al turismo, especialmente en Andalucía, y por ello nosotros somos optimistas. Creemos además que somos optimistas porque una vez que la pandemia finalice, en Andalucía hemos superado el 70 y prácticamente el 72% de los ciudadanos de Andalucía. Andalucía es muy grande, porque son 8,5 millones de habitantes, la comunidad más poblada de España, donde más españoles vivimos, y significa que son muchas vacunas. Hemos llegado a poner a la semana, ahora nos han llegado menos vacunas, 786.000 vacunas a la semana. Hemos puesto más vacunas al día que muchos países de la Unión Europea. Más países, por poner un ejemplo, Grecia, por poner un ejemplo, podría poner hasta 11 países que ponían menos vacunas que Andalucía por sí sola. En porcentaje estamos por encima de países que disponen de más vacunas que Andalucía y que España. Por ejemplo, Estados Unidos, primera economía del mundo, y está por debajo en porcentaje de vacunación que Andalucía. Hemos hecho un esfuerzo encomiable, ¿no? Porque no es fácil poner casi 800.000 vacunas en una semana. Hay que tener equipos muy preparados, muy capacitados en una comunidad que tiene una extensión como la de Portugal, ¿no? Pero creo que eso se ha hecho bien, se ha coordinado bien gracias a nuestros trabajadores y nuestros profesionales sanitarios, y esperamos que ese escudo sea nuestro, en fin, nos proteja, y no solamente nos proteja, sino que nos permita llegar muy pronto a esa inmunidad colectiva en la que podamos recuperar definitivamente pues todo el turismo. Las infraestructuras están intactas, esto no es una guerra donde hemos perdido las autovías, los aeropuertos, los hoteles, eso sigue intacto, el atractivo que tiene Andalucía sigue intacto, sus horas de sol, su temperatura y sobre todo lo más importante que tiene Andalucía, que me van a permitir ustedes que lo diga, que somos los andaluces. Andalucía es muy bonita, es maravillosa, ¿qué voy a decir yo? La mejor tierra para mí del mundo, pero hay algo que supera a Andalucía, que somos los andaluces, que somos gente agradable, cercana, cariñosa, simpática y divertida. Y toda esa combinación puede ser algo muy interesante si queréis disfrutar de unos días, de unas horas, de unos meses, incluso, ¿por qué no?, de unos años o incluso de una vida en una de las mejores tierras del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Si eres tan amable, yo creo que tendremos algunas preguntas que contestar por parte de los estudiantes. Yo he tomado antes unas notas para alimentar el debate. Andalucía cerró en 2019 el mejor año turístico de su historia. En 2019 se registró un crecimiento tanto del turismo nacional como internacional, así como del empleo, y tanto de los ingresos generados como de las estancias. Respecto al mercado extranjero, se alcanzaron 12,4 millones de visitantes en la región, un 2,5 más que en relación con el mes 18. Andalucía era antes de la pandemia líder indiscutible en el mercado nacional. 21 millones de españoles decidieron conocer Andalucía en 2019 y también 4 millones de andaluces decidieron que querían disfrutar y conocer mejor Andalucía en 2019. Por lo tanto, el mercado nacional sigue siendo el principal valedor de estos resultados. Es la primera vez que se superaron los 20 millones de españoles, que es un 8,4% superior a la cifra alcanzada en el 2018. El turismo en Andalucía se desploma un 59% en el 2020 por el coronavirus, y este año los hoteles andaluces perdieron 40 millones a la semana por la ausencia de turistas británicos, por ejemplo. En 2020 Andalucía recibió 2,7 millones de turistas extranjeros, un 77,5% menos que en 2019. La Costa del Sol, destino tradicional de este mercado, sufrió las pérdidas más importantes
por las restricciones anti-COVID dictadas por el gobierno británico. Pero pese a la pandemia y la ausencia de turismo británico, la Agenda Andalucía prevé cerrar el año 2021 con 20 millones de turistas, un 55% más que el año anterior. Andalucía espera unos 20 millones de turistas en este año 2021, que es un dato muy esperanzador. El Gobierno autonómico prevé una ocupación hotelera del 60% en julio y de un 75-80% en agosto. La apertura de hoteles en costa será de un 92% y un 82% en el interior. En reservas aéreas, de cada 4 reservas nacionales e internacionales, una tiene como destino Andalucía. En el caso de los cruceros, las previsiones que maneja el Gobierno de la Junta apuntan a una cifra de 136, cantidad que supone un 32% de los 421 cruceros del año 2019. La Junta ha puesto en marcha el primer plan de choque para reforzar el turismo con un valor de 300 millones de euros. Ya ha avanzado que muy pronto su Gobierno aprobará el Plan General de Turismo Sostenible, que será el instrumento básico para la ordenación de los recursos turísticos de Andalucía. El presidente ha hablado del IVA, ha hablado de buscar una cualificación y profesionalidad, es decir, buscar la calidad, y desde luego de abrir nuevos modelos turísticos. Así que... Qué buen resumen he hecho, joder, muchas gracias. Te voy a llamar. Muchas gracias y esperamos sus intervenciones, sus preguntas. ¿Tienes micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer al presidente de Andalucía porque la verdad es que es un placer para un madrileño poder escucharle en vivo y en directo. Y a mí lo que me gustaría preguntarles específicamente cómo ha afectado esta pandemia al sector turismo, porque bueno, el sector turismo al final es fundamental para la economía de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, pues el impacto, como dije al comienzo, ha sido brutal, ¿no? Brutal porque ha supuesto, aparte de las frías cifras, ¿no?, que supone 8.400 millones de euros y 353.000 ciudadanos que han perdido su empleo, ha supuesto para la propia autoestima de los andaluces, de una parte importante de Andalucía, y para muchos empresarios que habían hecho una reconversión hacia esa calidad en los últimos 4 o 5 años, ha supuesto evidentemente un golpe muy fuerte, ¿no? Hasta tal punto que ha habido una cierta melancolía. Ya no solamente me refiero al impacto económico, sino al impacto emocional y, si me lo permite, psicosociológico, ¿no? Cuando, no sé si usted se acordará, si iba a lo mejor a un pueblo en el interior y en verano estaba muy alegre y cuando todo el mundo se marchaba se quedaba solo y daba una sensación de tristeza, ¿no? Bueno, para Andalucía, acostumbrado al bullicio del turismo, el ver calles vacías en muchas localidades, eso ha supuesto un impacto emocional a una sociedad muy acostumbrada al contraste de cultura, al contraste de personas, al movimiento permanente, al ajetreo casi directo. Yo he pasado por el aeropuerto de Málaga, que mueve 20 millones de pasajeros al año, en una situación normal. En Andalucía hay 5 aeropuertos, y el más importante en este caso es el de Málaga, que es tercero o cuarto de España, ¿no? Primero Madrid, Barcelona. Ha superado algunas veces en invierno a Baleares, y Baleares en número absoluto es superior, ¿no? Y cuando uno va allí y he visto y ve a los trabajadores, la sensación era de tristeza, ¿no?, de cierta melancolía, de cierta depresión, ¿no? Por tanto, impacto económico muy fuerte, es el 13% del Producto Interior Bruto en el conjunto de la comunidad, pero hay provincias que es el 30%, e incluso localidades que es el 56% de su riqueza. Pues, el impacto, por tanto, ha sido de un golpe económico como no habíamos tenido nunca en la historia reciente de Andalucía. Probablemente tendríamos que remontarnos a la Guerra Civil, a 1939, para ver una caída tan veloz, tan rápida, de 2 dígitos del Producto Interior Bruto en la comunidad autónoma y de un impacto como el que hemos sufrido, ¿no? Pero afortunadamente no es una guerra, la infraestructura sigue intacta, nuestro atractivo sigue intacta y esperamos, estamos convencidos que ya estamos en la fase de recuperación y muy pronto volveremos a brillar con luz propia, con un objetivo fundamental que ya no es tanto la cantidad, ¿no? La anterior administración, anterior a la mía, estaba muy obsesionado con los números, ¿no? Ya va a llegar a 40 millones. A mí no me obsesionan los números. Yo quiero calidad. Prefiero tener 30 millones, incluso 25 millones de visitantes, pero de un alto valor añadido, que generen más recursos, que generen más dinero, que generen más puestos de trabajo, que yo le pueda pagar mejor a los trabajadores,
que si tengo un enólogo sea buenísimo, que si tengo un sommelier, que si tengo un camarero, que cualquiera que está en el estadio de la industria turística tenga un sueldo de capacitación, de cualificación y además atienda a esa profesionalidad por la que queremos apostar, ¿no? Hola, muchas gracias por venir, señor presidente. Me gustaría preguntarle, que ha comentado que el objetivo para este año es atraer a 20 millones de turistas, y sin embargo que antes del COVID había más de 30 millones. ¿Qué debe hacer Andalucía para volver a recuperar la confianza de esos turistas y mostrarse como un destino más atractivo aún y seguro? Gracias. Pues tenemos que apostar por la seguridad. Ahora mismo en un contexto todavía de incertidumbre por la pandemia tristemente sigue siendo noticia y desgraciadamente va a seguir siendo noticia durante mucho tiempo, ¿no? Por una razón, porque es verdad que en España probablemente podamos adquirir una inmunidad siempre que no haya ninguna mutación del virus, que vamos a ver, pero lo normal sería una mutación grave, ¿no? Pero lo normal sería que España en su conjunto en el mes de octubre, noviembre, alcanzara una inmunidad colectiva, ¿no? Pero ojo, porque hay un continente al sur que solamente ha vacunado el 1%, África. Y ojo, porque en Asia solo han vacunado al 8%. Y ojo, porque en Iberoamérica están en un 23%. Significa que la inmunidad colectiva en un mundo global donde todos nos movemos y donde el turismo necesita moverse, significa que la capacidad de mutación en esos continentes es muy alta, ¿no? Y esa nos puede llegar en Europa con el modo de impacto que haga que muchas de las vacunas que nosotros nos pudiéramos no sean del todo efectivas, ¿no? Ojalá eso no suceda y de luego yo creo que están trabajándose en los laboratorios, me consta, por lo menos en Andalucía, que están trabajando en posibles hipótesis para reprogramar las vacunas si hiciera falta, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el COVID es una realidad que no se quita. El COVID es una realidad que desgraciadamente vamos a tener que convivir con ella. ¿Que los destinos ahora mismo qué buscan? Pues seguridad. Muchos turistas buscan seguridad. Y nosotros que hemos intentado, pues hemos premiado, por así decirlo, con un distintivo que se llama Andalucía Segura, a todos aquellos establecimientos que cumplan a rajatablas las medidas de seguridad sanitaria. De esa manera, cuando tú vas a un hotel, cuando vas a un restaurante, cuando vas a un rentacar y tienes un sello de Andalucía Segura, tú sabes que está certificado por la Junta de Andalucía que allí se cumple a rajatabla las medidas de seguridad y, por tanto, el nivel posible de contagio es ínfimo. Y eso es una manera de animar a cualquier visitante. Lo segundo, el seguro internacional que antes comentaba de viajero, internacional que cubre repatriación, asistencia sanitaria o confinamiento si se contrae el COVID durante su estancia desde el 1 de enero. ¿Qué le estamos diciendo al que viene de fuera? Oiga, no es que yo me puedo quedar atrapado ahí. Bueno, es que resulta de que tengo que ir al hospital, es que ha fallecido y hay que repatriarlo. Usted no se preocupe de eso, que aquí está la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía se hace cargo con ese seguro de todos estos servicios. Nosotros al final lo que tratamos es evitar dolores de cabeza al que quiere visitarnos, que se sienta seguro en Andalucía. Y eso yo creo que está funcionando y que, en fin, junto también poner en marcha el pasaporte COVID, que fuimos pioneros en el mes de octubre pasado. En fin, hay muchas cosas que hemos puesto en marcha para que la sensación de seguridad, de fiabilidad y de confort, que al final lo que buscamos en el turista, sea lo más completa posible. Hola, buenas tardes. Gracias a la Complutense por el curso, que hace mucha falta para el turismo. Gracias, presidente, por el animado mensaje, que también hace mucha falta, que nos animemos. Yo soy Sara, directora de Rusticae, represento a 300 alojamientos, es una cadena de hoteles independientes, pequeñitos. Llevamos 25 años potenciando el turismo cultural, gastronómico, de naturaleza. Son motores, estos alojamientos son motores locales, de sus territorios, potencian la economía circular, la despoblación. Y me gustaría que me ayudarais ellos están preocupados sobre qué va a pasar con las ayudas europeas. Tienen miedo de que al final esas ayudas queden en grandes corporaciones, grandes empresas, porque son pequeños propietarios que están saliendo adelante con ayudas de los bancos, con los ERTES. Entonces, ¿qué les podríamos decir a ellos para que estén tranquilos y sepan que las ayudas también les va a llegar a ellos, aun siendo pequeños? Muchas gracias. Muchas gracias. No he oído tu nombre, pero... Sara. Sí. Sara. Pues Sara, a mí me gustaría darte certidumbre a tu incertidumbre, pero me resulta difícil, ¿no? Por una razón, porque
Como tú sabes, te puedo tutear, ¿no? Bueno, como tú sabes, hay un plan de reconstrucción de nuestra economía a través de distintos ejes de fondos europeos, básicamente, que son, bueno, hay de todo, ¿no? Los REAL, fondos Next Generation, en fin, hay una gran variedad. ¿Cuál es el problema? Que gran parte de esos fondos, unos que ya están en este mismo mes, tienen que empezar a llegar los primeros, son por un importe total de 9.000 millones de euros, nosotros, las comunidades autónomas, no hemos tenido todavía ningún tipo de participación. Por tanto, la cogobernanza no ha existido. O sea, el qué y el cómo de esos fondos solo lo va a contestar la Administración Central del Estado. Al no participar ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos, a pesar de que hemos presentado proyectos, a mí me genera una cierta desconfianza sobre cómo se podría gestionar esos fondos si se hace de manera unilateral. ¿Por qué? Porque cuando una administración está pegada más al territorio, como son los ayuntamientos o las comunidades autónomas, probablemente, como tenemos más capilaridad, vamos a apostar por un tejido productivo más medio pequeño, ¿no? Que es el tejido productivo que tenemos en nuestras comunidades autónomas. Si tú lo haces desde una posición central, de gobierno central y desde Madrid, lo sencillo es grandes corporaciones que son las que pueden, es más sencillo, en vez de tener que negociar con 18, pues negocias solo con uno, ¿no? Entonces, ese temor yo lo tengo. No quiero tampoco infundar maledicencia sobre el gobierno, ¿no? Yo espero que no lo haga así. Por eso yo soy de los que reivindico de manera constante y permanente la participación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Porque si estamos presentes, probablemente, por un conocimiento, por estar más pegado a la realidad del territorio, tendremos más capacidad de que llegue al verdadero sector productivo. Que en el caso de Andalucía, no sé en otro sitio, igual en Baleares otro, pero en el caso de Andalucía es pequeña y mediana empresa. Y yo lo que necesito para que mi tejido productivo funcione es que la pequeña y mediana empresa le llegue esos recursos. Bueno, hay algunas fórmulas que estamos incorporando y que ya hemos trasladado al Gobierno de España. Ahora ha habido cambios de los titulares de los ministerios y estamos un poco a la espera, pero hemos incorporado nuevas ideas para garantizar que esa pequeña y mediana empresa no se quede al margen de esa ayuda. Si eso no se hace así, te digo ya que será un fracaso. Te digo que la recuperación ni será total, ni será integral. Y esta es además una oportunidad, perdona que me extienda un poco más, porque como periférico que yo soy, desde Andalucía, creo que además una gran oportunidad con estos fondos de que en términos de convergencia, aquellas comunidades autónomas, aquellos tejidos productivos que estamos rezagados sobre otras comunidades autónomas, podamos recuperar en términos de convergencia y crear un país mucho más cohesionado, ¿no? Que tengamos más capacidad de competir entre todos. Eso sería una enorme oportunidad que, si la aprovechamos, pues evidentemente funcionará, y si jugamos a hacer política con ella o a hacer otras cosas, pues evidentemente será pan para hoy y hambre para mañana. Si tú no puedes decirte otra cosa, porque no tengo más información. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, señor presidente. A mí me gustaría saber qué medidas... Con las mascarillas cuesta oírlo. ¿Ahora? ¿Te llamas? Marta, me llamo Marta. A mí me gustaría saber qué medidas está adoptando su gobierno para ayudar a levantar los sectores económicos que dependen del turismo. Muchísimas gracias. Pues mira, hemos hablado algunos de ellos, ¿no? Hemos hablado de esos casi 300 millones de euros, ¿no? Nosotros hemos puesto en marcha medidas sobre todo de ayuda que sí están dirigidas a ese pequeño sector y sobre todo a pequeño y mediano. Son ayudas al sector turístico y además no hemos dejado a nadie atrás, ¿no? Porque bueno, las agencias de viajes que han sufrido muchísimo, las agencias que son microempresas, muchos de ellos incluso autónomos, agencias de viaje, apartamentos turísticos, casas rurales, guías de turismo, se habían quedado atrás, rezagados, en fin, un largo etcétera, ¿no? Y además lo hemos hecho precisamente de una manera que sea lo más sencilla, fácil posible para que ellos se puedan recuperar, ¿no? Hemos hecho eso y además hemos introducido también el bono turístico, que es una manera de compensar, de animar a que los ciudadanos consuman en el sector turístico, pues bonificando una parte de sus consumos, especialmente lo hemos hecho para aquellos que están censados en Andalucía. Una manera de, digamos, de reorientar de alguna manera el turismo, sobre todo en algunos meses que han sido muy difíciles, para que no se tuvieran que cerrar, y incluso de redescubrir Andalucía por parte incluso de los andaluces cuando hemos estado cerrados perimetralmente prácticamente toda España, ¿no? Bueno, pues yo creo que tanto el bono como esas ayudas de 300 millones de euros han sido, no te voy a decir un incentivo, ha sido
un pequeño oxígeno que le hemos puesto a muchas pequeñas y medianas empresas para que sobrevivan durante unos meses. O sea, lo que hemos querido es, estaban en la UCI y lo que hemos puesto para mantener las constantes vitales para que pudieran alargar su empresa hasta el verano y ya en el verano empezar a coger la inercia de recuperación por sí sola. Afortunadamente, por los datos que tenemos, creo que ha funcionado, que esas ayudas directas son muy importantes, pero hace falta dos cosas. No me he encontrado con otro problema con las ayudas directas, que también el Estado, le he dicho que lo tiene que tener en cuenta. Una, la legislación. Tenemos una legislación que es, iba a decir un coñazo, pero es un coñazo. Es una legislación que administrativamente es tan garantista, hay tanta dispersidad normativa, directivas europeas, legislación básica del Estado, normativa municipal, la propia comunidad, que a la hora de conceder la ayuda, los trámites, la gincana administrativa lo dificultaba. Cuando sean ayudas europeas todavía son más complejas, por tanto, yo le pedí al Gobierno y se lo dije a Sánchez el pasado mes de junio, en el encuentro que tuve en la Moncloa con él, que la Unión Europea, y también se lo dije a la señora von der Leyen, también a la presidenta de la Comisión Europea, que tiene que flexibilizar desde el punto de vista de la Unión Europea esas ayudas a la hora de garantizar, ¿no? Y lo segundo que nos hemos encontrado también es la administración no está capacitada. Fijaros lo que os digo. Andalucía tiene 286.000 trabajadores públicos. Es verdad que parece mucho, pero 118.000 están en la sanidad. Bueno, pues no teníamos capacidad para en un corto periodo de tiempo hacer repartos de recursos personalizados a cada uno de ellos. Pero hemos encontrado una solución, que es la robótica. Hemos conseguido, a través de robots, porque son robots, que hagan lo que hace un funcionario, lo haga de una manera mucho más ágil, mucho más rápida, ¿no? Y por tanto hemos podido ir cumpliendo los plazos. Pero todos estos son problemas, que muchas veces la ayuda no solamente es un problema de dinero, sino también de tener una administración capacitada para dar ese dinero en tiempo y forma para que llegue a esas personas. Por lo menos lo que estamos haciendo nosotros está funcionando. Evidentemente nosotros a veces acertamos y a veces no acertamos porque es muy difícil, pero en este caso creo que estos dos asuntos, el haber sido pioneros en esas ayudas, creo que ha servido para salvar mucho tejido productivo en materia turística. Pues muchas gracias. Vamos a ir con... Hay una pregunta más. Adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, es un placer venir a un curso al Escorial, venir desde Córdoba y encontrarse a... ¡Hombre! a mi presidente. Hombre. Bueno, pues la pregunta era, yo tengo negocios de hostelería en la Sierra de Córdoba, en un pueblo en Villaviciosa, son menos de 5.000 habitantes, un pueblo de 3.000 y pico. Entonces nos hemos encontrado, pues, bueno, la problemática que todo el mundo sabe que tenemos en hostelería. Y uno de los planteamientos que se ha hecho además esta mañana era el tema de ayudas que a empresas o a hosteleros que no has podido pagar tesorería o que tienes algo de Hacienda o que tienes algún tipo de deuda con la Administración, pues no puedes pedir el recurso, no puedes pedir las subvenciones que han salido hasta ahora. Y ver si se va a dar algún tipo de solución a eso, porque es un problema que además a los pequeñitos y en pueblos pequeños que estamos intentando hacer sinergia, hacer otras cosas, pues la verdad es que se nos está complicando bastante la situación. Y muchísimas gracias por todo lo que se ha hecho durante la pandemia. Muchas gracias. Bueno, pues ese es uno también de los problemas que nos hemos encontrado. Cuando yo hablaba de, permitirme la palabra coñazo, de dispersión normativa que tenemos, uno de ellos es ese, porque claro, hay normas en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal que te dicen que no se puede conceder una ayuda pública, o sea, del erario público de los contribuyentes, cuando uno no está al día y no ha saldado sus deudas desde el punto de vista con la Hacienda, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas circunstancias son especiales. Esa norma que me parece muy razonable, ¿no? Y que al final yo que te dé una ayuda cuando usted no está pagando, resulta un poco extraña. Esa norma, en una situación de excepcionalidad como la que hemos vivido, como una pandemia en la que pues, no estábamos preparados, y ha supuesto que haya limitado en no te puedo imaginar, pero casi un 40% de los pequeños y medianos no han podido acceder a ayuda directa porque tenían deuda de algún tipo con la administración pública, ¿no? Eso estamos intentando solventarlo, estamos haciendo una modificación vía decreto de algunas de las normas fiscales que tenemos en Andalucía, y eso lo podremos hacer con los que son fondos propios, pero habrá otros fondos que pueden venir condicionados, especialmente del Estado, que no sabremos hasta ahora. Lo que no ha llegado del plan de ayuda del Estado
venía limitado precisamente a no tener ningún tipo de deuda e incluso tener un plan de viabilidad, todavía peor, ¿no?, para muchas empresas. Muy complejo, mucho papeleo, que es lo que yo creo que debemos de simplificar. Es verdad que el dinero público hay que garantizar que se use para lo que hay que usarlo y hay que decirle al contribuyente, aclararle que ese dinero tiene una utilidad y tiene un retorno. Pero creo que en este momento de pandemia tenemos que flexibilizar de alguna manera para que pueda llegar a ese tejido, porque si al final un 37% de pequeña y mediana empresa no puede acceder a la ayuda porque resulta que tiene una deuda de hace 2 años, que además muchas de ellas están en vía judicial o en contencioso, pues no tiene ningún sentido y tenemos que aclararla. Nosotros vamos a hacer una, como digo, vía decreto, que se está preparando por parte del Consejo de Hacienda, para modificar la parte que a nosotros nos corresponde, pero habrá otro tipo de ayuda que ya va a depender por vía del Estado, incluso de las condiciones que ponga la propia Unión Europea. Pero vamos a pelear para que en la medida que podamos se pueda solventar esa situación, que una pescadilla se muerde la cola. Yo no tengo dinero, como no tengo dinero no pago el fisco, como no pago el fisco no accedo a subvenciones, como no accedo a subvenciones no salgo adelante, ruina. Entonces, ese círculo vicioso tenemos que romperlo cuanto antes. Lo que pasa que sí te digo, bueno, por no regalarte el oído, que fácil no es bastante complejo por la maraña y por el sistema tan garantista que tenemos en nuestro país, especialmente con los fondos públicos después de distintas corruptelas que hubo, irregularidades, se forzó, se limitó y además prácticamente se blindó y ahora cuesta mucho trabajo hacer algún tipo de modificación. Que un placer, Córdoba. Ahora no hace mucho fresquito allí, ahora no hace mucho fresquito, pero incluso con que no haga fresquito yo os animo a que paséis por la judería, os vayáis a la mezquita catedral, os vayáis a comer por allí, que os vais a volver locos, me lo digo yo de verdad. Muy bien, presidente, pues gracias desde luego a los participantes por tan interesantes preguntas. Reiterar nuestro agradecimiento, presidente, ha sido un honor tenerte aquí. Espero que sigan los éxitos, estoy seguro que sí. Y voy a ceder la palabra al presidente del Consejo Social para que dé por clausurada la jornada. Solo dar las gracias por habernos acompañado hoy en esta charla, coloquio con la mayoría de estudiantes que también están sufriendo la pandemia de una forma diferente. Lo hablaba el rector el primer día, la forma de estudiar, cómo se han tenido que adaptar, y hay que reconocer que si nos han dado una enseñanza a alguien han sido los estudiantes. Se han sabido adaptar en una época tan crítica para ellos de su vida, han sabido entender lo que pasaba y están ayudando a toda la universidad, que están aquí algunos de los vicerrectores, para esto sacarlo adelante. Así es que gracias, presidente, y gracias por ayudar al turismo. Muchas gracias, muy amable. Un placer.